Hola, buenas tardes. Hoy el Evangelio del cual vamos a hablar es de Juan, capítulo 1, versículos del 43 al 51, y es cuando Jesús llama a Felipe y a Nataniel para completar o ir formando el grupo de discípulos que lo siguen. Y dice así el evangelista. Al día siguiente, Jesús decidió ir a la región de Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Este Felipe era del pueblo de Betsaida, donde eran también Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Nataniel y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en los libros de la ley y de quien también escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Dijo Natanael: ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó: ven y compruébalo. Cuando Jesús vio acercarse a Natanael, le dijo: aquí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le preguntó: ¿cómo es que me conoces? Jesús le contestó: te vi antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le dijo: maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: ¿me crees solamente porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Pues vas a ver cosas más grandes que estas. También dijo Jesús: les aseguro que ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Esta es la palabra de Dios. Y la siguiente es mi reflexión. En este evangelio, Jesús continúa formando su equipo de discípulos, sus alumnos, aquellos elegidos para ir por todo el mundo explicando el mensaje de amor y liberación que Jesús nos trajo. Es importante entender cuál era la situación en aquellos tiempos hace más de 2000 años atrás. El pueblo judío estaba bajo la opresión del Imperio Romano. Los romanos podían hacer lo que quisieran con aquellos a quienes gobernaban. Tenían el poder de imponer sus reglas, sus leyes y hasta sus creencias religiosas. La vida de las personas no tenía ningún valor. Podían ser apresados por múltiples causas, castigados y hasta asesinados cruelmente. El mensaje de Jesús de amar a los demás, de compartir, de ayudar a los necesitados, de curar y cuidar a los pobres, débiles y enfermos, eran realmente revolucionarios. Su mensaje iba en contra del orden establecido por las autoridades romanas y sus cómplices, los políticos y religiosos judíos, quienes para mantener sus privilegios eran sumisos servidores y aliados de los invasores. Jesús llama a dos nuevos discípulos y los llama de dos maneras bien diferentes a cada uno de ellos. El primer llamado es muy simple. Él encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Y esta sola palabra, sígueme, sirvió para que se convirtiera en su discípulo. Con esto queda claro la autoridad de Jesús. El hecho de que Felipe tomara la decisión de seguirle inmediatamente fue sin duda porque sintió en su corazón claramente la autoridad divina con la que Jesús hablaba. El segundo llamado que hace Jesús es más complicado y fue hecho por la invitación de Felipe. Felipe fue el que buscó a Nataniel. Felipe trae a Nataniel a Jesús. Felipe lleva la palabra, las buenas nuevas, la invitación de Jesús a seguirlo. Esta forma personal es la forma más efectiva por la cual la palabra de Dios se extiende por el mundo. La corta explicación de Felipe a Nataniel nos muestra qué es lo que Felipe entendió y sintió al reunirse con Jesús. Seguramente, Felipe era uno de aquellos israelitas que conocían las escrituras del Antiguo Testamento y esperaba la venida del Mesías. Felipe encontró a Nataniel y le dice que han encontrado a aquel del cual los profetas habían escrito que llegaría. Nataniel no cree mucho a Felipe, especialmente cuando sabe que Jesús viene de Nazaret. Y le dice a Felipe: ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno?
Ante la desconfianza de Nataniel, que al oír que Jesús era el hijo de José el carpintero, no puede creer que pudiera ser el Mesías, especialmente porque era del pueblo de Nazaret, un pueblo pequeño y de mala fama. Ante la desconfianza y dudas de Nataniel, Felipe no discute y en cambio lo invita y le dice: ven y mira por ti mismo. En muchos países se tiene el concepto de que algunas personas de alguna provincia o estado o son más perezosas o menos inteligentes. Yo no sé si en los países de ustedes pasa lo mismo cuando se dice que alguno es de alguno de esos lugares y uno automáticamente piensa: uy, ¿y este cómo será? Cuando Jesús lo ve venir a Nataniel, lo saluda como si lo conociera, diciéndole: aquí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño. Nataniel queda sorprendido y le dice: ¿cómo? ¿De dónde me conoces? Jesús le dice: antes que Felipe fuera a verte, yo ya te había visto leyendo debajo de la higuera. Nataniel queda sorprendido del poder de Jesús, que sin estar en el lugar donde él estaba, lo hubiera visto y conociera cómo era su corazón. Tal fue su sorpresa al darse cuenta de que Jesús conocía sus pensamientos, que le dice: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Vemos en este Evangelio que Jesús se comunica con nosotros de muchas maneras y nos invita a seguirlo también de distintas maneras. A Felipe le dice directamente: sígueme, y Felipe lo sigue. Para Felipe esta es una revelación directa que viene de Dios mismo. Sin embargo, a Nataniel la invitación la recibe por medio de Felipe, que le habla de Dios. A nosotros nos pasa lo mismo. Dios se nos revela de muchas maneras. A veces lo encontramos en los momentos más oscuros y dolorosos de nuestras vidas, cuando aparece y de una u otra manera nos trae consuelo para nuestros pesares. Otras veces lo vemos en el trabajo y la alegría de personas que ayudan a otros, y vemos cómo Dios actúa a través de ellos. Pero la mayoría de las veces encontramos a Dios cuando algún discípulo nos habla de Él. Aprendemos de Dios en la iglesia o porque algún hermano o hermana nos habla del amor de Dios. También cuando leemos u oímos las Sagradas Escrituras o vemos alguna película acerca de Jesús o historias bíblicas o la vida de los santos. Jesús nos llama. Él quiere ser nuestro amigo. Él nos busca. Él quiere que todos nosotros seamos sus discípulos, que llevemos a todo el mundo su mensaje de amor, paz y comprensión. Él nos llama a todos para compartir, para que haya más igualdad en el mundo, para que todos tengamos oportunidades, para que todos podamos aspirar a una vida feliz, justa. Nataniel estaba leyendo y descansando a la sombra de una higuera, posiblemente disfrutando de la fresca sombra en una tarde de verano. Y la Biblia nos dice que era una higuera. Nataniel estaba disfrutando de un lugar de paz. En la vida moderna, a veces no tenemos muchas veces la oportunidad de momentos sencillos, como el hecho de sentarse en la hierba, a disfrutar de la sombra fresca de un árbol, lejos del ruido. En un lugar donde podemos pensar y descansar tranquilamente, un lugar donde estar en contacto con la naturaleza, sin prisas, sin celular, sin presiones, sin cosas para hacer. Nataniel reconoce a Jesús como el Rey de Israel y el Hijo de Dios, de la misma manera que cuando lo crucifiquen a Jesús le pondrán un cartel arriba de su cabeza: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. En uno y otro caso es reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Felipe le dice a Nataniel: ven y verás. Nataniel lo sigue para ir a conocer a Jesús. Jesús le anuncia que Él es la unión entre Dios Padre y los hombres. Y hace una referencia a la historia bíblica de Jacob, el cual en un sueño vio una escalera que llegaba al cielo, y por esa escalera los ángeles de Dios subían y bajaban. Y Jesús le dice a Nataniel que de la misma manera que Jacob
vio esa escalera al cielo, la humanidad verá los cielos abiertos y esa escalera donde los ángeles subirán y bajarán acompañando a Jesús. También nosotros abramos nuestros corazones y nuestras mentes y aceptemos la invitación de conocer a Jesús, y tal como Nataniel, Jesús nos dirá: conóceme, sígueme y vas a ver cosas muy grandes e increíbles. Ven y te aseguro que verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar del cielo acompañando a Jesús mismo, el Hijo del Hombre. Jesús es nuestra puerta al cielo. Amén. Que Dios los bendiga y que tengan una buena semana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.